La Dirección de Centros Penales sacó a los reos, a los presos, para que fueran a destruir las lápidas, las tumbas de los pandilleros. La gente lo aplaudió, aquí y afuera. No solo en El Salvador, afuera de El Salvador, las poblaciones de otros países, otros pueblos, aplaudieron lo que estaba haciéndose acá, y obviamente el pueblo salvadoreño. Pero inmediatamente saltaron algunas organizaciones internacionales y de derechos humanos que por qué estábamos violando los derechos de los pandilleros muertos y de los familiares que van a esa tumba a enflorar a su ser querido, pues al pandillero que murió y que está enterrado ahí. Bueno, en primer lugar, nosotros no estamos prohibiendo que los pandilleros tengan tumba. Lo que estamos prohibiendo es que la tumba diga Mara Salvatrucha o que diga Pandilla Barrio 18. Simple y sencillamente porque en El Salvador, a partir de la aprobación de la ley de proscripción de pandillas, están prohibidos esos símbolos. No se puede tener símbolo de pandilla en ningún lado, ni en el graffiti, ni en la casa, ni en el cuerpo, ni en la tumba. Veamos el caso de Alemania, por ejemplo. Ojo, no estoy criticando a Alemania, me parece excelente lo que hicieron. Pero, como yo dije una vez, si queremos ser como los países desarrollados, que va a tardar mucho, pero si queremos ser como ellos, tenemos que hacer lo que ellos han hecho y lo que ellos hacen, no lo que ellos dicen que hagamos. Cuando los aliados le ganaron al nazismo, en Alemania, los nazis, una gran cantidad de los alemanes eran nazis, obviamente, ¿no? Entonces, para desnazificar Alemania, se implementaron varias estrategias fuertes, que todavía están vigentes esas leyes en Alemania, y una de ellas, por ejemplo, es que no se puede tener una esvástica. El símbolo, la simbología nazi, no solo la esvástica, pero todas, y principalmente esa, que es la más conocida, son prohibidas en Alemania. No son prohibidas en Estados Unidos, no son prohibidas en El Salvador, no son prohibidas en Guatemala, porque nosotros nunca tuvimos el problema del nazismo. Entonces, para nosotros, a mí me ofende una esvástica, pero nunca hemos tenido ese problema aquí. Entonces, no tenemos que estar tan activamente persiguiendo las esvásticas. Pero allá en Alemania, que tuvieron ese problema, la prohibieron. Y no solo las prohibieron en papel, fueron a destruir toda la simbología nazi que existía en todo el país. Edificios públicos, estampillas, cartas, papel membretado, rótulos, banderas, vehículos, todo lo que tuviera simbología nazi tenía que ser destruido, incluyendo las tumbas. ¿Por qué? Porque para romper algo que estaba tan entrelazado con la sociedad alemana, no solo bastaba con capturar a los líderes de los nazis y matarlos como hicieron ellos, sino que había que borrar toda la ideología nazi de la sociedad alemana. Y al día de hoy, en el año 2022, todavía es ilegal en Alemania portar una esvástica, un símbolo nazi. Es prohibido en Alemania. Tampoco se puede hacer una manifestación que diga ¡Viva Hitler! Es prohibido. En Alemania no se puede, porque ellos tenían que borrar el nazismo. Y para borrar el nazismo tenían que ser duros con la ideología nazi, no únicamente apresar a los nazis. Entonces, nosotros en El Salvador, gracias a Dios, nunca hemos tenido un problema de nazismo, pero sí hemos tenido un problema de pandillas, similar, porque no solo han hecho mucho daño, como los nazis, no solo han sido despiadados, como los nazis, no solo han sido crueles, como los nazis, sino que además están entrelazados en la sociedad salvadoreña, están en todos lados. Nosotros no estamos prohibiendo que los pandilleros tengan tumba. Lo que estamos prohibiendo es que la tumba diga Mara Salvatrucha o que diga Pandilla Barrio 18. No se puede tener símbolo de pandilla en ningún lado, ni en el graffiti, ni en la casa, ni en el cuerpo, ni en la tumba.
No se trata de ninguna película de terror en la que se busca a Drácula para clavarle una estaca en el corazón. Es la realidad que se vive en muchos cementerios de El Salvador, donde fue invadida la tranquilidad de los muertos para encontrar las tumbas de los líderes de las pandillas. Ya se está eliminando aún en los cementerios, ha salido también en las redes sociales, ¿verdad? Es algo positivo, pues, o sea, ya queremos borrar el tema de las maras en El Salvador y esperamos que esto siga así, ¿verdad? Bueno, por un lado sí, porque ya el ser que está muerto ya él ya no perjudica en nada. Esta vez cuadrillas de trabajadores llegaron con almádanas en mano y mazos, los que utilizaron para derribar los monumentos levantados a los cabecillas de las maras, a quienes sus familiares y cómplices les habían construido en honor a su maldad y su mal corazón. Algunas tumbas hasta tenían la fotografía de su líder y los símbolos característicos de su clica, pero todo fue derribado. Era un cementerio en el cual los pandilleros prácticamente se habían apoderado de un sector donde nadie podía acercarse. Han quitado todos los emblemas de las pandillas y la gente le manifiesta a uno que hay más seguridad. Fueron insólitas acciones ordenadas por el mismo presidente Nayib Bukele, quien está decidido a borrar todo rastro de las pandillas en una lucha frontal que lleva ya 8 meses y que ha dejado más de 58,000 supuestos pandilleros detenidos. Pero según el mandatario, faltaba intervenir los Campos Santos. Nosotros no estamos prohibiendo que los pandilleros tengan tumba. Lo que estamos prohibiendo es que la tumba diga Mara Salvatrucha o que diga Pandilla de Barrio 18. Simple y sencillamente porque en El Salvador, a partir de la aprobación de la ley de proscripción de pandillas, están prohibidos esos símbolos. Han sido cientos de tumbas como estas cuyos símbolos han sido eliminados con el propósito de que nadie, ni siquiera sus familias, les rindan homenajes a quienes tanto daño le han causado a este país centroamericano. Pero las acciones no terminan ahí. En el pasado las pandillas se dedicaron a manchar las casas, calles y hasta monumentos con los llamados grafitis, una forma de mostrar su poder pero sobre todo de limitar sus territorios, como advertencias para sus rivales. Ahora estos símbolos también han desaparecido de la mayoría de comunidades, ya que cuadrillas de reos en fase de confianza y de buena conducta han salido de las cárceles para borrar todos estos símbolos que se pintaron en la mayoría de los rincones del país. Ahora las colonias y los barrios populares lucen diferentes. Es parte siempre de Eva, o sea, los grafitis, las lápidas como tú mencionas, creo que todo esto tenía que terminar, ¿verdad? Bien por la seguridad, quizás no solo mi pensar, sino que de muchos salvadoreños. Pues. Da otra imagen al país. Ajá. Porque incluso ahora ya hay más turistas, ya no sienten el miedo de venir, porque por lo menos en otros países decían, no vayan a El Salvador porque está lleno de mareros, está lleno de eso. En cambio ahora ya no, ¿verdad? Ya se ve más libertad. Y lo mismo ocurre con los tatuajes, los símbolos que los más sanguinarios han plasmado en sus cuerpos, incluyendo sus rostros. Algunos lo hacen para mostrar el número de personas que han asesinado y así obtener más respeto entre la llamada clica. Ahora, todos los jóvenes que llevan tatuajes alusivos a pandillas son detenidos y acusados de asociaciones ilícitas. También está prohibido el lenguaje corporal o señas que los delincuentes usan para comunicarse. Todo esto es en realidad como acabar con esa dinámica en donde ellos decidían o tenían repartido el territorio entre los grupos terroristas y decidían cuál territorio le pertenecía a quién, y los grafitis o los placazos, que son los grafitis que conocemos nosotros como graffiti, los dibujos en las paredes, pero que en términos de terroristas son los placazos, pues estos tenían en realidad una simbología en sí mismos, es decir, lo que estaba escrito en ellos, lo que estaba dibujado en ellos, el tamaño del graffiti, el lugar, es decir, todo era un diálogo permanente, o quizás ni siquiera diálogo, sino eran verdaderos mensajes y verdaderas amenazas a la población. También se sabía a quién pertenecía, a qué clica pertenecía a través de uno de esos placazos. Uno miraba si solo eran letras, si eran números, quiénes
habían hecho eso, es decir, la amplitud, el lugar y sobre todo la regla general que era ver, oír y callar. Ahora eso ya no existe. Toda esta simbología está prohibida por la Ley de Proscripción de Maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal, que ordena prisión hasta 15 años para las personas que promuevan o repliquen sus símbolos, con el propósito de causar zozobra. Una medida que se extiende contra los periodistas. Lo que se está sancionando sí me parece que es acorde a todas las medidas. En algún momento y en términos de derecho penal común yo pensaría que estamos hablando de populismo punitivo, es decir, incrementamos penas, tipificamos acciones como delito o las convertimos como delito con el objeto de hacer creer que se está haciendo algo y porque sabemos que el incremento de las penas per se no va a lograr ningún resultado. El objetivo es que los niños y las nuevas generaciones crezcan en un ambiente donde no exista ningún rastro de las temidas pandillas y que la muerte, el dolor y su simbología sea solo cosa del pasado, como un mal sueño del que los salvadoreños han despertado, aunque ello implica intranquilizar a las almas de los pandilleros cuyas tumbas han sido destruidas en los cementerios. Yo pienso que está bien porque como no hay ni símbolos que metan temor así a la población. Pues sí, ya no hay que hacerle ningún perjuicio. De acuerdo al régimen de excepción, todo lo que lleve emblema de maras tiene que ser eliminado, ¿verdad? La tumba puede quedar, pero lo que lleve maras tiene que ser eliminado.